Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un segundo episodio de nuestro programa Pasando Agosto, que hay que pasar agosto para poder votar en septiembre, ¿no? Nos encontramos nuevamente con el profesor Eduardo Aldunate. La verdad es que más que invitados, somos, digamos, es un programa de conversación, somos los dos protagonistas, por así decirlo, los dos conductores. Así que muy bienvenido nuevamente, profesor. Para quienes no conocen al profesor Aldunate, valga la redundancia, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenido nuevamente, profesor. Muchas gracias. El episodio anterior, no sé, para quien no lo haya visto, estuvimos conversando con el profesor Aldunate respecto a las preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué preguntas no nos hicimos o no fueron resueltas verdaderamente al comienzo de la llamada crisis social de octubre de 2019? En este capítulo vamos a conversar ya en materia propiamente constitucional, así que ahora lo vamos a aprovechar más, profesor. Y me gustaría comenzar a conversar el primer punto sobre la llamada Constitución de Pinochet. Como todos sabrán, lo que vamos a votar, o lo que se votó, mejor dicho, lo que se votó en el plebiscito de entrada, fue si es que queríamos o no una nueva Constitución. Y resulta que hay quienes dicen que lo que se va a votar en el plebiscito de ahora es si que queremos o no que se mantenga la Constitución de Pinochet. Yo creo que ese discurso es fácilmente rebatible, sí, señalando que en primer lugar el plebiscito de entrada fue si que queríamos o no una nueva Constitución, y ahora lo que se va a votar es si que estamos o no conforme con esta propuesta, la de la Convención Constitucional. Pero lo que diga, profesor, el punto que a mí me parece más interesante y que pocos se cuestionan también, que es muy extraño, es qué tan cierto es que la Constitución actualmente vigente es la Constitución de Pinochet. No sé, quizá una pregunta muy densa de entrada, ¿no? Pero bueno, para situar un poco la discusión. Es una muy buena pregunta, yo creo que una muy pertinente pregunta, pensando en dónde estamos, sí, hacia dónde apostamos, porque claramente yo creo que muchas personas o no se han leído o se han leído quizás la propuesta, pero lo que parece que resuena más como argumento para muchos, para votar a favor de la propuesta, ¿no es cierto?, es que, bueno, esta propuesta efectivamente supera la claro, Constitución de 1980, la Constitución de Pinochet, señores. Bueno, entonces ahí yo creo que es importante, quizás usted dijo que me iban a aprovechar como profesor, y espero no haberme desaprovechado en la sesión anterior, pero vamos a tratar de hacer una aproximación pedagógica, o sea, tratar de explicar. Me parece perfecto. Obviamente que la Constitución de 1980 nace de manera antidemocrática. O sea, sería absurdo tratar de negarlo, no solo porque no hubo participación popular en su elaboración, sino porque cuando se aprueba en el 1980 en el plebiscito, no había garantía electoral, estamos bajo un gobierno autoritario, por lo tanto no hay ninguna duda respecto de eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede después para decir, mire, ¿es la Constitución de 1980 o no es? Bueno, claro, uno dice, el texto original de alguna manera es el que se ha mantenido, ¿no? Pero si uno dice, bueno, ¿qué componentes hace que una Constitución sea la misma? ¿No es cierto? Es un problema que se plantean los griegos. ¿Ah? Si Teseo tiene un barco y a ese barco le quitamos una madera y luego le quitamos otra y la reemplazamos, cuando hayamos reemplazado todas las maderas, ¿seguimos teniendo el mismo barco o no? Claro. ¿Ah? O el hacha del abuelo. Mire, este era el hacha de mi abuelo, pero le tuvimos que cambiar el filo, le tuvimos que cambiar el mango. Ya no tiene nada de lo que tocó mi abuelo. ¿Sigue siendo el hacha de mi abuelo o no? Entonces, hay un componente simbólico y un componente práctico. Desde el punto de vista de su origen antidemocrático, hay que recordar, y esto mucha gente no lo sabe, que la Constitución estaba en entredicho los primeros 8 años de su vigencia, ¿no es cierto? Cuando gobernó Pinochet, parte importante del espectro político decía no podemos reconocer esta Constitución porque es ilegítima. Pero luego, cuando llegamos a 1987, 1986, 1987, una parte muy importante de los partidos políticos de oposición, de entonces centro-izquierda, dijeron vamos a usar la Constitución para derrotar a Pinochet. Y, ¿no es cierto?, vamos a inscribirnos en los registros electorales, vamos a participar en el plebiscito, vamos a constituir partidos políticos. El Partido Comunista le dijo no, porque si ustedes hacen eso, ustedes van a validar la Constitución. Bueno, el Partido Comunista se mantuvo firme y las personas hicieron esto, se inscribieron y votaron en el plebiscito de 1988. ¿Por qué esto es importante? Porque eso significa que en el discurso público
ya estaba la advertencia del Partido Comunista de que si uno participaba, la validaba. Y claro, las personas participaron. No solo en la votación, que era obviamente con voto obligatorio, sino que en la inscripción, que era voluntaria. Y las personas masivamente se inscribieron. Entonces, ese es un primer paso en que uno dice, ok, la Constitución nació ilegítima, pero aquí hubo un primer momento en que la ciudadanía, estando advertida que legitimaba la Constitución, la legitimó por el plebiscito del 88. Pero más importante que eso es el plebiscito de 1989, porque en 1989 se modifican, las 54 reformas, ¿no? Justamente, algunos aspectos muy importantes, ¿no es cierto?, de la Constitución, ¿no es cierto?, original, y esa reforma fueron aprobadas mayoritariamente por plebiscito. Entonces tenemos dos momentos, después del momento ilegítimo original, de participación validatoria de la Constitución. Y posteriormente, obviamente, la elección de todos los gobiernos democráticos después. Después podemos hablar un poco de las famosas trampas, pero que permitieron cambios hasta el 2005, en que, claro, del contenido, de la idea de la Constitución de Pinochet queda casi nada. Ahora, vamos al contenido, porque cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que es una Constitución? Bueno, es el texto y todo, pero básicamente es una idea de la forma en que nos vamos a regir, en que nos vamos a gobernar. ¿Qué es lo que contenía la Constitución original? Nuevamente, la gente no tiene idea de esto. Porque leen la Constitución ahora y dicen, está la Constitución de Pinochet. ¿No ven que ahí en el PDF, en la página sale versión original? Claro, dice versión original, uno puede ver la versión Por ejemplo, algunos dicen, mire, es que aquí se les paga a los expresidentes de la República. Eso nunca estuvo en la Constitución de Pinochet, la original. ¿Qué es lo que teníamos? Primero, teníamos un gobierno autoritario con tutela militar. ¿Qué significaba tutela militar? Que había un órgano, que era el Consejo de Seguridad Nacional, que intervenía en el nombramiento, ¿no es cierto?, de varias autoridades, incluyendo miembros del Tribunal Constitucional, que podía a cualquier autoridad de la Constitución representarle alguna conducta que fuera contraria a la Constitución. O sea, teníamos tutela militar. Había ex miembros de las, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas que integraban el Congreso, los senadores designados, que duraron hasta el 2005, pero eso ya no existe. Había una regla en el artículo 8, que se cambió el año 89, que permitía que las personas fueran sancionadas por sus ideas. Entonces, si yo aparecía en una cátedra universitaria, ¿no es cierto?, hablando de Marx y se podía considerar que yo estaba haciendo apología de Marx, me podían sancionar. La Cámara de Diputados se podía disolver por una vez durante el periodo presidencial, o sea, le daba mucho poder al presidente. La reforma constitucional era de 2/3, más un parlamento intermedio, o sea, uno tenía que aprobar la reforma, tenía que elegir un parlamento nuevo y nuevamente tenía que votarse. Las leyes orgánicas constitucionales eran de 3/5, y así sucesivamente muchas otras cosas. Los principales componentes de eso desaparecen en el año 89 y lo único, digamos, lo que va quedando, que es, ¿no es cierto?, los senadores designados, etcétera, desaparece el año 2005. Después del 2005, ¿qué es lo único que queda?, ¿no es cierto? Esta idea de que hay leyes especiales con quórum de 4/7 que obviamente no pueden ser modificadas por la mayoría. En todo lo demás tenemos una constitución que es muy parecida a cualquier otra del mundo, y aquí hay una mitología, a propósito, no está directamente relacionada con esto, pero hay una mentira, porque es una mentira, que se dice que nuestra constitución es anormalmente rígida, que no se puede reformar la constitución vigente. Y eso no es cierto. Si uno mira la Constitución española, si uno mira la Constitución brasilera, la Constitución de Estados Unidos, la Constitución alemana, todas se mueven entre márgenes de 3/5, 2/3, en algunos casos con algunos mecanismos, ¿no es cierto? La Constitución española dice, mire, 3/5 en las dos cámaras y si no hay 3/5 en una, bueno, con 2/3 en otra, pero no tiene nada particularmente difícil de modificarse. Entonces, la verdad es que en términos de su legitimidad, ha habido un proceso histórico donde la ciudadanía en 2 oportunidades se ha podido manifestar, y en una de ellas directamente sobre una propuesta constitucional, validando el texto, un texto originalmente antidemocrático, y respecto de su contenido del diseño, ¿no es cierto?, del diseño militar autoritario, la verdad es que lo único que uno podría decir es que quedan son las leyes orgánicas constitucionales. Eso es lo que uno dice, generalmente escucha decir lo que es la legitimidad de origen, a diferencia de la legitimidad de ejercicio. Y se le ha dado mucho foco a lo que es la legitimidad de origen. De hecho, uno podría pensar incluso, porque usted mencionó el argumento del Partido Comunista, de que el hecho de votar en el plebiscito en su momento era validar la Constitución, y uno podría decir incluso el aprobar esta
propuesta constitucional también sería validar la Constitución vigente en el sentido de que su procedimiento está en la Constitución actual. Porque uno ve, por ejemplo, cuando el acuerdo del 15 de noviembre, el Partido Comunista no aprobó ese acuerdo, justamente porque consideraba que era manejarse dentro del cauce institucional propuesto por la propia Constitución. Porque para los que no saben, el proceso constitucional que ya está culminando con el plebiscito del 4 de septiembre, está todo arreglado en la Constitución actual. Así es. Entonces, uno si siguiera esa retórica, uno podría decir que incluso la aprobación de este texto constitucional en cierta forma valida todas las reglas anteriores. Pero no, a ver, sí, por supuesto, pero yo diría que no es necesario, eso confirma la tesis de que estamos dentro de un marco de una Constitución que permite cambios profundos. Y el problema, disculpe profesor, pero el problema que veo yo, esto es mi opinión personal, que la crisis constitucional, por así decirlo, si que existe una crisis constitucional, a mi juicio se da justamente porque desde octubre de 2019 en adelante, lo que se interpela o lo que se contraviene es justamente la legítima ejercicio. O sea, para mí, lo voy a explicar de otra forma, para mí la crisis constitucional se da justamente porque los parlamentarios empezaron a saltarse a la Constitución. Uno podría decir que ahí surge realmente la crisis constitucional, no en octubre, sino lo que sigue. Por ejemplo, pienso en el retiro de los 10%, todas esas actuaciones que uno podría decir que son fraude a la Constitución. Ahí yo creo, a mi juicio, uno podría ver que hay efectivamente una crisis constitucional, no porque hubo un problema en su origen, sino más bien porque quienes están llamados a cumplirla y quienes juraron, digamos, quienes juraron antes de estar investidos del cargo, justamente están contraviniendo ese juramento, ¿no? No estaría tan de acuerdo en el sentido de que, estoy de acuerdo en que ha habido esto que usted llama un fraude a la Constitución, pero la verdad es que el fraude a la Constitución es un fenómeno muy conocido, ¿ah? O sea, ni es primera vez que pasa, ni es primera vez que pasa con estas características. Por ejemplo, los alemanes lo vivieron durante la Constitución de Weimar, ¿ah? Y hicieron teorías al respecto, ¿no es cierto? Nunca lo consideraron una cuestión de crisis, sino justamente de algo que es propio de las constituciones, que uno puede, la constitución es como un molde, y uno puede expandir el molde, ¿no es cierto? Todo lo que el molde lo permita. Antiguamente nuestras abuelas, nuestras mamás, a lo mejor, nuestros papás hacían queques en unos moldes metálicos, ¿ah? Ahora en el supermercado uno compra unos moldes que se mueven solos, ¿no es cierto? Que son muy flexibles. Entonces las constituciones, claro, permiten eso. Esto, por ejemplo, había una tesis que decía que la Constitución del 80 neutralizaba la política. La verdad es que es absurdo pensar que una constitución, o sea, un texto jurídico, va a neutralizar la política. Y lo que demuestran estas cosas, como los retiros del 10%, es que cuando la política tiene energía propia, la Constitución no puede neutralizarla de ninguna manera. Lo que yo diría es otra cosa. Más que crisis constitucional, uno diría, hay un análisis que no se ha hecho, que es el siguiente. Hasta la Constitución del 2005 y un poquito más allá, gobernaron coaliciones de centro-izquierda. Y en todo ese periodo, curiosamente, no hubo un ataque fuerte a la legitimidad de la Constitución por su legitimidad de origen. Fíjese que el discurso era... Y no solo el discurso interno, la forma como nos ven de afuera es que notable que Chile, a partir de un gobierno autoritario o dictatorial, y a través de reglas que se había dado ese propio gobierno, salió, hizo una transición y ha ido paulatinamente mejorando estándares democráticos originalmente cuestionables. Porque hay que pensar además otra cosa. En general, todas las constituciones tienen algo de ilegítimo. Porque cuando vamos al punto inicial, ¿no es cierto? La constituyente originario, bueno, distribuye el poder de una manera que no está regulado. Estados Unidos, Alemania, Francia, en algún momento, ¿no es cierto? Siempre hay un componente de ilegitimidad de origen. Por lo tanto, uno podría decir que en las constituciones, la ilegitimidad de origen muchas veces es un dato con el que uno tiene que convivir. Porque lo que importa es que la Constitución constituya y le dé a un pueblo la posibilidad de vivir, que fue lo que nosotros hicimos desde el 88 en adelante, un proceso de transición, de democratización, podían haber muchas cosas pendientes, por supuesto. No se cuestionó eso, pero curiosamente, la primera vez que haya alternancia del poder, el 2010, ¿no es cierto?, primer gobierno de Piñera, que conste que yo votaba contra Piñera, no es santo de mi devoción, pero
oh sorpresa, ahora que cambia, o sea, ahora que nosotros ya no estamos en el poder, de repente empezamos a preocuparnos de que la Constitución es ilegítima en su origen. Entonces, esto es bien curioso. Voy a ponerlo en términos de los gobiernos de la concertación o de la nueva mayoría. Mientras nosotros fuimos gobierno, avanzamos en la democracia y mejoramos los cánones democráticos de esta Constitución. De pronto, dejamos de ser gobierno y nos acordamos de que la Constitución tiene un problema de legitimidad de origen. Entonces, yo creo que más que hablar de una crisis constitucional a partir de eso, uno podría decir que aquí hay un fenómeno nuevamente que no ha sido por lo menos puesto sobre la mesa. Sí. De que, al parecer, la Constitución solo era buena cuando nosotros estábamos. Sí. Y ahora que no estamos en el gobierno, es ilegítima de origen. Profesor, volviendo al tema que usted lo mencionó la pasada, y me estaba gusteando y me dijo, ojalá hablemos de esto, y la verdad que lo tenía anotado. Era un deseo. Lo tenía anotado, pero es que me parece que ese es el punto principal quizás de esta conversación, el hablar de lo que muchos llaman, no mucho, pero la Constitución tramposa. De que usted justo lo mencionó, de que estaríamos ante una Constitución que restringe la democracia. Esto también nuevamente apreciación personal, pero se suele afirmar de que esta Constitución impide al gobierno de turno, digamos, ejecutar en mayor medida su programa de gobierno. Y eso sería contrademocrático, ¿no? Yo, en mi opinión personal, yo digo, gracias a Dios, ningún gobernante es capaz de poner el 100% de su programa, ¿no? Sí. Porque eso no significa que nos estaremos jugando la vida cada cuatro años. Pero, ¿qué opina usted sobre esa afirmación? A ver, esa tesis de la Constitución tramposa yo la encuentro tramposa. ¿Ah? La afirmación la encuentro tramposa. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, hay un dicho antiguo que en diversas versiones dice algo así como el que avisa no engaña. ¿Ah? El que avisa no engaña. Y es difícil pensar en que hay trampas constitucionales, ¿ah? Cuando todo lo que uno ve en la Constitución está allí, ¿no es cierto? No hay nada escondido. Claro. O las trampas que se dicen que existirían están todas a la vista. No veo dónde estarían las trampas. A lo mejor es un problema de traducción. La persona que lo dijo, no sé si el primero fue Fernando H. o alguien, estaba pensando en Trump, ¿no es cierto? No en Trump el político, en Trump, no en Trump, en Trump, como las trampas en inglés. Que las trampas en inglés, ¿no es cierto? Una de las acepciones es la idea de cerrojo, ¿no es cierto? Esa trampa que se cierra, que te atrapa en el fondo, más que trampa en la forma como la entendemos en castellano. Ahora, ¿cuáles eran estas trampas? Entonces uno dice, mire, ya descartamos una, los quórums de reforma. La verdad es que los quórums de reforma no son particularmente rigurosos. Enumerémosla para quien no esté familiarizado con el concepto. Serían... La idea de quórums muy rigurosos, 3/5 o 2/3. Sí. La idea de las leyes orgánicas constitucionales que le impiden a la mayoría disponer de todas las materias. La idea del sistema binominal. Claro, sí. Y algunas atribuciones de un tribunal constitucional como que neutralizaría la democracia. Claro. Esas serían más o menos. Entonces, ya vimos que en el fondo los quórums de reforma no son muy altos. De hecho, entre paréntesis, es interesante porque en la nueva Constitución el quórum de reforma es el más alto, 2/3. Así es. Entonces, pero es que mire, es que en realidad la regla general es 4/7 con plebiscito. Claro, pero es que es bien interesante esto, porque primero, yo no tengo tan claro que 2/3 en el Parlamento sea más difícil que 4/7 con plebiscito. Desde el punto de vista de la rigidez constitucional va a depender políticamente de lo que esté en juego, porque a veces el costo político de hacer un plebiscito va a ser mucho más alto, aún teniendo 4/7 en el Parlamento, que llegar a los 2/3 en el Parlamento, ¿no es cierto? Primera cuestión. Segundo, las leyes orgánicas constitucionales, efectivamente, ¿no es cierto?, eran una traba para la mayoría, lo son, a esta fecha. Vamos a ver qué es lo que pasa el 4 de septiembre. Pero ahí la propuesta también tiene una cosita bien interesante, porque resulta que, claro, cuando uno enseña los 4/7, uno dice, mire, esta es la alternativa de una constitución con una cantidad acotada de artículos para no ser una constitución extensa. Pero cuando uno ve la propuesta, uno dice, mire, la regla de 2/3, los 4/7 más plebiscito, es la regla general para ciertas materias, todas las otras quedan con 4/7. Bueno, en el fondo lo que pasamos las leyes orgánicas constitucionales a la propuesta de constitución. O sea, tenemos constitución extensa con más materias de 4/7, claro, menos detallada, pero hay más materias de 4/7 que la constitución actual. Eso sí que es una trampa, porque nos dice, mire, más democrática, pero en realidad le quita
más cosas a la mayoría parlamentaria, ¿no es cierto? Sí. Respecto del tercer cerrojo, efectivamente el binominal introducía problemas en la configuración de la mayoría, porque, voy a simplificar mucho, pero si uno tenía dos grupos políticos en competencia, esto hacía que un grupo político pudiera obtener el 40% de los votos y el otro grupo político pudiera tener el 60% de los votos y tenían la misma representación parlamentaria. Efectivamente, eso era un problema. Yo creo que eso dañó mucho tiempo la política, porque además las listas eran de dos candidatos, y por lo tanto hacía que mi principal oponente no fuera mi oponente político, sino que mi socio. Sí. ¿Ah? Pero eso quedó superado ya y tenemos un sistema proporcional en 2015. Nuevamente, curioso, a propósito de esto que decíamos, que mire, la Constitución dejó de servirnos cuando otros llegaron al poder. Curiosamente aquí estaba la idea de la trampa del binominal, pero cuando tenemos un sistema electoral proporcional, resulta que ahora la voluntad democrática no se puede expresar adecuadamente. Claro, o sea, es lo que siempre, a mí yo siempre he cuestionado un poco ese discurso de que estamos constantemente ante una crisis de representatividad o de representación. Claro, decía el binominal, bueno, este problema de representación, cambiamos la regla. Cambiamos la regla, si mal no recuerdo, por ahí el 2015. Claro. Y luego, cuando fue el tema de la Convención Constitucional, se dijo, no, porque tenemos un problema nuevamente de representación, así que hay que escaño reservado, paridad, lista independiente. Claro. Y ahora, no lo sabemos, pero hay algunos estudios que señalan que el rechazo, hay un margen, digamos, donde la ciudadanía, al parecer, se está inclinando por el rechazo de esta propuesta. Y está surgiendo, ¿qué hacemos si que hay un eventual nuevo proceso constituyente? Y ahí nuevamente hay quienes dicen, no, como esta convención ya fracasó nuevamente en representatividad, o sea, estamos constantemente dándonos vueltas en que parece haber una crisis de representatividad, y yo no sé si será más bien una crisis de desafección o no sé si será de estructura, una crisis abstracta. No, parece que el problema son los políticos propiamente tal, ¿o no? Yo creo que se cruzan varios discursos, pero antes de ir a eso, no quiero pautarlo para que no... Sí, faltó el Tribunal Constitucional. Quiero ir al Tribunal Constitucional, porque respecto al Tribunal Constitucional, la afirmación misma de que era una trampa o un cerrojo es bien curiosa. Primero es bien curiosa porque el Tribunal Constitucional no viene ni siquiera con la competencia del control preventivo que se le reprocha, no viene de la Constitución del 80. Es cierto que la Constitución del 80 tuvo una composición particular, pero viene de la Constitución del 25 reformada en 1970, con control preventivo, por una razón muy sencilla. Una de las funciones de los tribunales constitucionales, generalmente reconocida, es que sean capaces de actuar como árbitros, por lo menos en el procedimiento constitucional, porque ¿para qué tenemos una Constitución? Bueno, para que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se ciñan a unas ciertas reglas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el Poder Legislativo dicta una ley que va en contra de la Constitución y no hay nadie que la pueda controlar? Bueno, la ley nace. Esto es letra muerta, al final. Claro, es letra muerta, a menos que activemos, y en la propuesta queda bastante complicado cómo activarlo, a menos que activemos los mecanismos. Entonces, nuevamente, en general, ¿no es cierto?, en Alemania, en Francia, en España, existe la posibilidad por lo menos de llevar una cuestión de constitucionalidad para que la conozca el Tribunal Constitucional. Y el problema, justamente, profesor, que veo yo de esta Constitución, y usted también lo ha señalado, de esta propuesta constitucional, que ya, una cosa es no tener árbitro, ¿cierto? No tenemos árbitro ahora porque alguien se puede saltar la norma y no hay ninguna consecuencia. Pero tampoco hay VAR. O sea, una persona común y corriente tampoco puede decir, oiga, pero que ¿sabe qué? Sí. Ya, esto salió mal, pero a mí, déjeme reclamarlo, porque si me hace mal a mí, o sea, no es que me hace mal, sino que yo la veo que en el caso concreto es inconstitucional. Hay un VAR con palanca. Claro. ¿En qué sentido hay un VAR con palanca? Que en el fondo se desplaza el tema de lo político que tiene una... Porque obviamente si yo impugno la constitucionalidad de una ley, estoy planteando un tema político. Le estoy diciendo al representante, oiga, usted fue contra el marco... Bueno, pero para que la gente entienda, hoy día cualquier persona que se sienta... Pero eso no es muy bueno, eso no es muy bueno. No. Eso de que hoy día cualquier persona puede ir al Tribunal Constitucional justamente es antipolítico. Claro. Porque no cualquier persona debiese poder poner en entredicho, ni siquiera, bueno, en un caso concreto, está bien, pero la idea de la justicia política es que haya árbitros entre quienes ejercen el poder. El problema es que, claro, hoy día lo hace cualquier persona, pero es un defecto o una patología menor, porque al menos el Tribunal Constitucional puede hacer efectiva la Constitución en otras hipótesis. Claro. El problema es que la propuesta saca completamente esas otras hipótesis y también saca
esta patología que podría parecer virtuosa en esa perspectiva, también saca la posibilidad de que el individuo reclame. Porque yo le puedo reclamar al juez, pero el juez puede ver si va o no va al Tribunal Constitucional. Pero volviendo un poco a la idea de trampa, ¿por qué no es trampa? Y aquí viene lo más relevante. Porque se dice, es que el tribunal es antidemocrático, es una tercera cámara. Pero es que eso es obvio. O sea que ahí uno de repente se tira los pocos pelos que yo tengo en mi caso, porque claro, dice, es que el tribunal actúa favoreciendo a las minorías. Bueno, claro, porque cuando se crea los tribunales constitucionales, alguien se da cuenta de que si yo tengo una constitución y de que si la mayoría tiene el poder para adoptar una ley, la única forma para controlar a la mayoría es que ese órgano que obliga a la mayoría a adecuarse a la Constitución tome decisiones que son contra la mayoría. Entonces, esa es una cosa que realmente a mí me llama la atención, no quiero ofender a ninguno de mis colegas, pero dice, es que el Tribunal Constitucional es contramayoritario. Y ahora es como decir, oiga, pero es que el agua es mojada. Claro, el agua líquida es bien mojada porque esa es su naturaleza. El Tribunal Constitucional se crea para contener a la mayoría. Si no, perfecto, pongamos Tribunal Constitucional, pero no digamos algo tan absurdo como que vamos a eliminar el tribunal porque es contramayoritario, por definición. ¿Eh? O sea, si un alumno o alumna se sienta y me dice, profesor, Tribunal Constitucional es contramayoritario. Ya, perfecto. Entonces dígame que la Presidencia de la República es un órgano público, porque no me ha dicho nada. ¿Eh? Entonces, aquí lo que hay, yo creo que hay una confusión. Primero, si queremos una constitución que controle a la mayoría, tenemos que tener un órgano que controle a la mayoría, que por definición va a ser contra el orden mayoritario de la mayoría o contramayoritario. Si no queremos que la mayoría sea controlada, digámoslo, mire, no queremos que la mayoría tenga ningún control. Ahora, otra cosa es que tengamos un tribunal constitucional que está mal, que de repente puede tener una composición que a nosotros no nos gusta, o que la forma como adopta las decisiones, ese tribunal constitucional tiene que, de alguna manera, tratar de disciplinarse, que es otra pregunta en derecho constitucional. Yo vi que durante la tramitación, durante la discusión, y de la elaboración de esta propuesta, claro, pasamos primero de quienes no querían tribunal constitucional hasta quienes luego les cayó la teja, por así decirlo, se iluminaron y dijeron, chuta, me gusta esta constitución y quiero que alguien la proteja. O sea, hubo una vuelta chaqueta, por así decirlo. Luego se dijo, me gusta tanto esta constitución que yo creo que, y como es constitución y tiene que ser superior a cualquier ley, debiese tener también un quórum mayor, ¿no? De reforma que la mayoría simple. Entonces, ahora tenemos una constitucional, tenemos quórum también de reformas que son supramayoritarios, evidentemente, y lo que más me llama la atención es que otra crítica que se le hacía mucho al Tribunal Constitucional era la forma de nombramiento de sus miembros, ¿no? Porque, si mal no recuerdan, 3 o 4 electos por el presidente directamente, otros de las cámaras, y otros que eran a la propuesta de la Corte Suprema. Y resulta que ahora, salvo que la Corte Suprema fue reemplazada por el Consejo de la Justicia, el nombramiento se quedó más o menos igual. Así es. O sea, aquí uno ve esta inconsecuencia política que usted hablaba al principio. Claro, a nosotros no nos gustaba esta Constitución porque nosotros no éramos los que ejercían el poder y utilizaban sus reglas. Pero yo creo que ahora, no quiero ser mal pensado, pero pienso que los sectores que más estaban en contra de este tipo de nombramiento ahora están bastante contentos con que su propio presidente sea capaz de nombrar a dedo a alguno de sus miembros, ¿no? Es que yo creo que, a ver... ¿A usted le gusta el tipo de nombramiento que se haya quedado más o menos igual? Pero no por esa razón, no por esa razón. Yo creo que ahí había un error que tiene que ver con que muchas veces cuando hablamos de estas cosas en Chile no nos hacemos cargo de la lógica subyacente. Porque siempre empezamos a pensar, bueno, ¿quién tiene que nombrar a los ministros del Tribunal Constitucional? Si la pregunta es otra, cuando uno, antes de preguntarse quién tiene que nombrar a los ministros del Tribunal Constitucional, uno tiene que preguntarse qué actores políticos relevantes yo voy a involucrar en el conflicto constitucional. Es lo mismo que pasa en el derecho procesal normal para los oyentes que no son abogados. Cuando yo voy a un juicio, la ley dice quién puede participar en un juicio. Yo le debo plata a usted, usted me demanda a mí, ¿no es cierto? Bueno, pero usted me embarga mi casa, resulta que mi casa no es mía. Bueno, a lo mejor puede participar en juicio el dueño de la casa. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es, ok, ¿quiénes son los actores políticos relevantes? Por eso, por ejemplo, en la Constitución vigente hay una anomalía en que la Corte Suprema nombre 3 ministros del Tribunal Constitucional. No es que usted vaya a decir es algo malo por diseño, pero en un tribunal de naturaleza política, no técnica, como dice la propuesta, obviamente que la idea es que los que van a participar del proceso político estén involucrados. En sistemas parlamentarios, ¿no es cierto?,
es obvio que como el gobierno y el parlamento forman parte del mismo grupo, lo que usted hace es distribuir el nombramiento solamente en el parlamento, pero con quórum especiales. Si usted dice tengo un régimen presidencial, bueno, lo lógico sería es que el presidente, que es un actor político relevante, haga unos nombramientos y el parlamento haga otro nombramiento. Y si usted tuviera un Estado federal, por último, usted podría decir, mire, incluso si los órganos federales van a formar parte del conflicto constitucional, a lo mejor se puede considerar eso. Entonces, aquí nosotros hacemos consideraciones en abstracto. Y esas consideraciones, entonces, hacen que hoy día podamos tener en la propuesta 4 miembros nombrados por el Consejo de la Justicia. O sea, este órgano va a tener casi 1/3 de los nombramientos, y uno dice, ¿por qué tiene que tener un rol político tan relevante? Entonces, efectivamente, yo hago la crítica, pero no tanto la crítica porque sea más o menos lo mismo, sino que tanto porque en la Constitución actual como en la propuesta se incluyen nombramientos de quien no debiese estar involucrado en el conflicto político. Profesor, político constitucional. Yendo a un último tema, claro, porque usted señaló al principio que la trampa en verdad debe ser aquello que no vemos pero tiene aplicación o que no está ahí de manera tan clara. Y parece que esta supuesta trampa de la cual hablaba el profesor Fernando Atria, la verdad es que se mantienen en gran medida, salvo el control preventivo. Lo demás no cambia radicalmente, pero uno podría decir que la trampa está en la forma en que se van a resolver esos conflictos. ¿En qué sentido? Cuando uno ve esta propuesta constitucional, parece ser que hay cosas que quiere decir pero no las dice. Aquí voy, que establecen muchos principios. No sé si que veo un problema con eso. Por ejemplo, aquí tengo el artículo 45, que no establece la seguridad social. No establece cuál va a ser el sistema, si capitalización individual, reparto, etc. Pero dice que va a ser, dice, toda persona tiene derecho a la seguridad social fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Yo vi en un programa hace un par de semanas que le preguntaban a unos convencionales que estaban debatiendo cómo iba a ser justamente el sistema de pensión en el futuro. Y algunos decían, no, es que no puede ser capitalización individual porque aquí señala solidaridad. Entonces algunos ya están pensando que eso establece un sistema de reparto. A mí no me preocupa mucho por la sencilla razón siguiente. Como no hay control preventivo del Tribunal Constitucional, suponga que un gobierno de izquierda establece reparto. Perfecto, ¿no es cierto? Y suponga que luego cambia el signo de gobierno o un parlamento de derecha quita el sistema de reparto. ¿Cómo se va a poder impugnar esa ley por inconstitucional frente a ese principio? De ninguna manera, porque ese es un tipo de materia que no puede llegar a inaplicabilidad. Cuando usted diseña un sistema público, no lo va a poder impugnar a inaplicabilidad porque nunca va a tener una causa concreta. Pues yo le digo, mire, ¿sabe qué? El fondo ahora, del Fondo de Solidaridad vamos a pensar en un fondo de pensiones individuales. ¿Cómo impugna eso usted ante un juez? No va a poder. O va a tener que tratar de armarse. Pero claro, pero además, resulta que el hecho de que lo impugne por inaplicabilidad no va a implicar, tiene que durar todo el proceso, no va a implicar que Entonces, al final, todos esos principios que tenían mucha relevancia ahora, que tienen mucha relevancia ahora, porque se pueden llevar a una discusión ante el Tribunal Constitucional, resulta que si usted el día de mañana, y eso es lo que yo quería terminar la idea hace un rato atrás, quienes redactaron la Constitución se olvidaron que con todos estos mecanismos, si hay alguien de sesgo político distinto, le puede pasar por encima a esta Constitución, muy fácilmente, porque no va a tener ninguna contención. Me queda clarísimo, profesor. Creo que por razones de tiempo vamos a tener que dejar para un próximo episodio la discusión ya propiamente tal sobre la Constitución y su contenido, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos ahora de la Constitución de Pinochet, hay un tema que tiene que ver con el origen, todo lo que usted diga, y otra cosa con el contenido. El contenido actual no lo hemos tratado. No lo hemos tratado, y eso queda para un próximo episodio. Así que muchas gracias a quienes nos acompañaron y recuerden que si quieren ver el capítulo anterior, lo pueden encontrar en las redes sociales de Fundación Piensa. Y también si quieren conocer sobre los pormenores de la propuesta constitucional, yo les recomiendo su propia red. Eduardo Aldunate Lizana, en Instagram, en Facebook, está subiendo harto contenido, profesor, y los felicito por eso también. Muchas gracias. Así que no sé si hay alguna palabra de cierre. No, invitarlos a que terminen el ciclo, ¿no es cierto? Quedan 2 o 3 capítulos. Tenemos que pasar agosto. Tenemos que pasar agosto. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Pasando Agosto.